Bueno, lo que le decía en el anterior, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿Qué es este delta T que está acá? Este delta T es, para que ustedes tengan una idea, si yo tengo un radiador, tengo un radiador, que yo les dije que el agua, ¿no? Estos son los radiadores, ¿no? Esta sería la entrada de agua, esta sería la entrada de agua, ¿no? Y por acá sale el radiador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el camino, el agua cuando circula, entrega, por eso se grafica de esta manera, ven que se grafica de la mitad para abajo en azul y de la mitad para arriba en rojo. ¿Por qué? Porque significa que en el medio lo que hubo fue como se dio energía al agua, la energía que iba a una cierta temperatura. Por ejemplo, si yo digo voy a trabajar con la caldera a 60 grados, a 60, un poco más. Voy a poner, mira, la caldera, porque si bien la caldera yo la puedo usar hasta 90 grados, ¿no? Máximo 90 grados. ¿Por qué? Porque si es más de 90 grados centígrados, me hierve, empieza a pasar vapor, entonces empieza a aumentar la presión. Cuanto más caliente está el agua, más presión hay en la cañería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay más presión en la cañería, es más probable que haya fugas. ¿Por qué? Porque hay ciertas uniones que son uniones roscadas, que a mayor presión de repente pueden generar alguna pérdida. O al revés, cuando yo de repente trabajé a una temperatura muy alta, si se me apaga la caldera, o si yo, por ejemplo, reduzco la temperatura de la caldera, lo que es probable que en el proceso de contracción, porque todos los materiales que yo le aporto calor, que aumenta su temperatura, se dilatan. Entonces, cuando yo le saco calor, se contraen. Entonces, en ese proceso de contracción hay distintas piezas que son de distintos materiales y se contraen a distinto tiempo. Uno se contrae más rápido que el otro. Entonces, por ahí van a ver que es muy común, vieron que cuando se corta la luz, que pierde agua por los radiadores. Bueno, pasa por eso, porque es un proceso de contracción. Es un proceso que no se puede evitar. Si trabajo y más cuando trabajo con las calderas cada vez a máxima temperatura. Para mí, lo recomendable, yo recomiendo para que la caldera no supere los 70 grados. No supere los 70 grados. Lo ideal, 65 o 60 grados, ¿no? Porque si menos, no, la verdad que no estoy perdiendo plata. Pero lo ideal es 70 grados. Esa sería la temperatura ideal de la caldera. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, esto que viene de la caldera, este agua viene de la caldera, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que no es así, ¿no? Esto es así, ¿no? Viene de la caldera y vuelve a la caldera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo, el agua está entrando a 70 grados, ¿no? Y en el trayecto me deja 10 grados en el camino y vuelve a 60 grados centígrados, ¿no? Porque en el momento que el agua caliente circula dentro del radiador, pierde esos 10 grados que lo aporta al ambiente, ¿no? Esos 10 grados de temperatura lo aporta al ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá yo tengo una diferencia de temperatura del agua. ¿De cuánto? O sea, la diferencia de temperatura del agua va a ser igual a ¿qué? A 70 grados menos 60 grados. O sea, sería 10 grados centígrados, ¿no? ¿Por qué? Porque sería la temperatura de entrada menos la temperatura de salida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Estos 10 grados, por lo tanto, el radiador,
¿Cuál va a ser la temperatura del radiador? La temperatura del radiador. ¿Va a ser 70 o va a ser 60 grados? ¿Por qué? Porque está en equilibrio. En verdad, en la parte de arriba va a estar más caliente que la parte de abajo. Es más, si ustedes tocan los radiadores se van a dar cuenta que es distinto. Es más, por eso les decía, si están los dos las llaves conectadas en el mismo lado, hasta el de adelante va a estar más caliente que el de atrás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que calculo es la temperatura media del radiador. Que la temperatura media del radiador, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a 70 grados, ¿no? Menos la mitad de la diferencia de temperatura, ¿no? O si quieren, para calcular la temperatura media del radiador, que en este caso yo a simple modo ya te dan cuenta que está entre 70 y 75, va a ser 70 más 60 dividido 2, y esto me va a dar 65 grados. Entonces, ¿eso qué me va a indicar? Que esta es la temperatura media del radiador. La temperatura media del radiador. Si yo, por ejemplo, tuviera la caldera a 80 y me sale a 70, la temperatura media sería 75 grados. Si, por ejemplo, yo la tengo seteada la caldera para que, por ejemplo, en lugar de 70 vuelva a 65 grados, o sea, la diferencia de temperatura sería 5 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que sería? En lugar de 65 grados sería 67,5. Es eso, es muy sencillo esto. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener? Voy a tener la temperatura media del radiador. ¿Esta temperatura es esta que está acá? No, no es esa temperatura que está acá. No es esa temperatura que está acá. Y ahora les voy a decir cuál es esa temperatura y para qué calculé todo esto. La temperatura, este delta T que aparece, este delta T que aparece acá, el delta T, que yo le voy a poner delta T del folleto, ¿de dónde sale? Sale de restarle a la temperatura media del radiador, le resto la temperatura ambiente. Mi temperatura media del radiador, en este caso, ¿cuánto sería? 65 grados. ¿Y la temperatura del ambiente cuál sería? Bueno, la temperatura del ambiente que calculé, la temperatura interior del ambiente sería. O sea, en este caso, por ejemplo, yo calculé todo a 22 grados, sería a 22 grados centígrados. Entonces, en este caso, ¿qué sería? 65 menos 22 sería 43 grados centígrados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en lugar de tener yo un rendimiento de 211 de radiador, en verdad, yo cuando yo tenga una temperatura del ambiente entre, por ejemplo, 43 grados centígrados, el rendimiento va a ser un poquito más de 124. No va a ser 211. No va a ser 211. Por eso el folleto de triangular es engañoso. ¿Por qué? Porque este valor de 216 grados que me está indicando, me lo está indicando a una diferencia de 60 grados de... O sea, ¿cuándo tengo yo un rendimiento tan alto de radiador? Para yo tener ese rendimiento tan alto, yo tengo que tener una diferencia entre el ambiente y el radiador de 80 grados. Pero fíjense qué es lo que pasa. Si yo tengo una diferencia de 80 grados, yo tengo que tener, por ejemplo, la temperatura media del radiador la tengo que tener a 80 grados y la temperatura del ambiente a 20. Entonces, en ese caso tendría 80 menos 20, 60. Pero yo para tener 80 grados de temperatura media del radiador, yo tendría que como mínimo tener la caldera a 85 grados. Estoy casi en el límite de la caldera. Que yo recuerdo que le dije que lo máximo es trabajarla a 90 grados. Bueno, entonces es engañoso porque ese rendimiento se da solamente cuando tengo
la temperatura de la caldera muy alta, muy alta, muy alta. Entonces yo, por ejemplo, les recomiendo, si ustedes van a hacer un cálculo, tomar como cálculo, como máximo, un delta T50. Un delta T50. Por ejemplo, en este caso, yo tomaría 168 como máximo. 168 como máximo. ¿Por qué? Porque 50 grados de temperatura, por ejemplo, en nuestro caso, que sería 22 grados, si yo le agrego a 22 grados, le agrego 50, se me va a 72 la temperatura media del radiador. O sea que voy a tener más o menos una temperatura de entrada del agua de 75 grados y, por ejemplo, si yo tomo una diferencia de delta T de 5 grados, yo puedo tener a 75 grados y a 70. Más o menos estoy ahí de lo recomendable. Estoy ahí de lo recomendable. Pero, como digamos, como rendimiento máximo, yo aconsejo a tomar 100, por ejemplo, el delta T a 50. En este caso sería 168. ¿Qué es lo que pasa? Esta información no me la da este folleto, no me la da este folleto. No me lo da, solamente me da 2.16 por una cuestión de decirme no. Porque si ustedes a veces hablan con un cliente, ustedes al cliente le tienen que explicar esto. No, mirá, en verdad este valor, por el tipo que va a decir, no, pero si este me rinde 2.16, si este me rinde 168. Pero uno tiene que explicarle que eso, el rendimiento depende de la temperatura del agua a la que estoy haciendo funcionar, ¿no? De la temperatura del ambiente a la que yo tengo proyectado. ¿Se entendió? Espero que se entienda. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué pasa en este caso, que por ejemplo me dio 43 grados, ¿no? Voy a hacer este caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando a mí me da 43 grados, ¿no? Y esto, y lo voy a explicar así rápidamente. Yo les dije, si yo, por ejemplo, a mí me da, por ejemplo, delta T, me da ese delta T, ¿no? Del folleto, ¿no? Por ejemplo, cuando está a 40 y cuando está a 50, me dice que un radiador rinde 124 y el otro me rinde 168. Pero a mí me dio 43. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, acá lo que se tiene que hacer es lo que se llama una interpolación. Se tiene que hacer regla de 3. Se tiene que hacer regla de 3. Esto es muy fácil. Es muy fácil. Ven que acá yo tengo una diferencia de ¿cuánto? De 10 grados, ¿no? De 10 grados centígrados. Tengo una diferencia. Entonces yo lo que hago. Hago también esta diferencia. ¿Cuánto es la 168 menos 124? La diferencia va a ser 44 kilocalorías hora. Por elemento, ¿no? Entonces, ¿ven? Hago las dos diferencias. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Hago lo siguiente. Cuando la diferencia, ¿no? De temperatura es de 10 grados, o sea, es de 10, entre 40 y 50, la diferencia, ¿no? De kilocalorías hora por elemento va a ser ¿de cuánto? De 44. Ahora, cuando yo quiero saber a 43, ¿yo qué es lo que hago? Yo hago la diferencia entre 43 y 40, porque 40 es el que tomé como base. Entonces, cuando la diferencia es de 3 grados, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser 3 por 44 dividido 10. En este caso sería 4, 8, 12, 132 dividido 10. ¿No? ¿Estoy haciendo bien la cuenta? Si fuera 40 sería 20, sí. 132 dividido 10 sería en este caso. Entonces sería 13,2 kilocalorías hora por elemento. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Se lo sumo a los 124 que corresponde al 40. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto sería así, es como si fuera una función. Cuando yo tengo 40, esto me va a rendir 124. Cuando esto mide 50, esto va a rendir 168. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo en verdad no es lineal la curva, pero es prácticamente la curva es tan plana, que
que la tomo como si fuera una función lineal. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Calcular a los 43. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le sumo estos 13,2, se los sumo a los 124. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago 124 más 13,2, que sería 137,2. Entonces, al redondeo aproximadamente pongo 138 kilocalorías hora por elemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En teoría, yo lo que tendría que haber hecho, por ejemplo, si yo tenía mi ambiente que tenía a 2000 kilocalorías hora, yo lo tendría que dividir no por 211, como hice en el folleto, sino por 138. Y ese va a ser el rendimiento ideal. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Cuando la caldera funcione a 70 grados. O sea, cuando yo tengo una temperatura promedio del agua de 65. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura de la caldera? Bueno, me va a rendir más el elemento. Me va a rendir más. O sea, también hasta es bueno no trabajar con la medida máxima, porque lo que me da un margen en caso de que, por ejemplo, tenga algún inconveniente, por ejemplo, días que hace mucho más frío, porque acuérdense que yo mi balance térmico lo hice a una temperatura de 4 grados bajo cero. Pero supongan que de repente hubo un invierno muy duro, muy crudo, donde las temperaturas promedio durante 20 días no fueron 4 grados, pasaban a ser 10 grados bajo cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo trabajé con la caldera y la diseñé y la calculé, hice todo mi balance térmico de radiadores con una temperatura del agua a 85 grados, no me va a quedar margen, cuando tenga esos días, para poder aumentar la caldera. En cambio, si yo trabajé con una caldera con el agua a 70 grados, tengo, por lo menos, para subirle para esos días 15 grados más la caldera, y que el radiador, en vez de rendirme 138, me rinda 200 kilocalorías hora. Entonces tengo margen de calefacción. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Yo cuando la hago trabajar de esta manera, yo lo que tengo es que la caldera trabaja aliviada, los radiadores trabajan aliviados, entonces por lo tanto la vida útil de la caldera y de los radiadores y de toda mi instalación va a ser mucho mejor. Voy a tener menos pérdida de calor, voy a tener menos dilataciones, por ejemplo, ese tipo de cosas a veces se ven, por ejemplo, cuando están revocadas. Si yo trabajo de repente con temperaturas muy altas, en los lugares donde pasa la cañería a veces se salta el revoque, o se marca la pintura. Bueno, ese tipo de cosas hacen también al arte del buen construir. ¿Tá? Espero que esto se entienda, porque ahora, después lo que les voy a mostrar cómo calculamos con el modelito del modelo con el que ustedes después van a tener que hacer el cálculo de radiadores. Bueno, nos vemos en el próximo.